Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Arán, Arán padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat. Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel fue padre de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliasín, Eliasín de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eliud, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado el Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante. Esta es la genealogía Toledo de Isebea, hebreo, lleva. Pero esto lo que nos está queriendo decir es que el Mesías, es decir, Jesús llega, como dice Pablo, Gálatas 4:4, cuando fue el tiempo oportuno, en el Kairos, el tiempo oportuno, Pebe o uña de la Mesías. Y aquí hay una simetría espectacular. Primero están, dice, 14 generaciones. ¿Y de quién te habla estos primeros nombres? Los patriarcas. Patriarca, acuerdan, hasta el rey David, ¿verdad? Hasta ahí, hasta que nace el rey David. Segunda parte, justamente, comienzan todos los reyes. Segunda parte, patriarcas, reyes. Y aquí comienzan todos los nombres. Y luego la tercera parte llega hasta el destierro, porque el pueblo para el reino de Israel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25, del 27 en adelante, Opau bebe reino del sur. El reino del norte había terminado antes con Samaria. Entonces, Opá en el 721, pero aquí están los nombres, patriarcas, reyes. Y la tercera parte, otras 14 generaciones. ¿Quiénes son? Sacerdotes, los sacerdotes. Es decir, de la línea aquí aparece Zorobabel, Abiud, Eleazar, Azor, Sadoc, etcétera, etcétera. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Cómo está bien pensada y elaborada dentro de la historia de la salvación el accionar de Dios. Y lo interesante también que aquí aparece el nombre de algunas mujeres, y toditas son mujeres que están un poco fuera de la historia. Fuera de la historia en el sentido de que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Tienen que leer un poco la vida, ¿verdad?, de Farés y de Sará, ¿verdad? Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. O sea, a ver, el problema, Gina, es con la cuestión de Tamar, esta mujer que entra aquí. Bueno, después seguimos un poquitito más y aparece nada más y nada menos que Rahab. Rahab de Jericó, una prostituta, etc. Entra aquí también en la genealogía. Hoy que hay, y Dios nos utiliza a todos. Todos entramos dentro del plan de salvación. Ñande bueno, ñande pecador, ¿no? Lo importante siempre, queridos hermanos, es que Dios nos llama a la conversión. Muchas veces alguno viene y me dice, y te porque andé con él y ve cerca de Dios. No, mentira. Todos somos pecadores. Yo, él, tú, nosotros, vosotros, ellos.
toditos. Bueno, después continúa y vuelve a entrar aquí, ¿verdad? Ruth también. Ruth es una moabita, queridos amigos, pero sin embargo, hoy qué hay, a ver, Ruth, que al final de cuentas es nada más y nada menos que la bisabuela, la bisabuela del rey David. A través de Ruth se salva el pueblo de Israel, vamos a decir así, ¿verdad? Interesante, siendo una moabita, universalidad, catolicismo, ahí se vea. Y luego aparece, como ya sabemos, nuestra madre, dice José, el esposo de María, de la cual, es decir, acentúa la humanidad, Miriam, María, la elegida. ¿Quién es la elegida? Y la elegida es justamente, queridos amigos, María, en el sentido de que ella nace el Salvador. Pero lo importante es cómo termina. Dice, total de las generaciones, por lo tanto, de Abraham a David, 14. Número 7, pues el número perfecto, decimos. 2 veces 7, 14. Esto quiere decir la excelencia. De David hasta el destierro, 14 generaciones, de nuevo. 2 veces 7, excelencia. Y luego Jesús, que nace también, ¿verdad? El Cristo de quien nace, María, 14 generaciones. Queridos amigos, pidamos también que nuestra vida, en estas generaciones de nuestra vida también, podamos dejar lo mismo, podamos dejar esa semilla de pecado por una parte, pero el pecado que vamos dejando de lado porque erradicamos el pecado y buscando sobre todo que Dios nos purifique y que dentro de esta purificación y este deseo, nosotros, queridos hermanos, lleguemos a santificar nuestra nación, nuestra familia, nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.